Bienvenidos al episodio número 10 del Legal Cast de Migrantes. En esta ocasión nos acompaña Nerea Hinojosa de la empresa Nova Beauty Studio y como siempre el bufete de abogados Díaz Arenas. Comenzamos. Nerea, bienvenida. Para empezar, recuérdanos cómo es tener una empresa. Llevas poco tiempo dentro de lo que cabe respecto a otras empresas, pero llevas un año y poco más, si no me equivoco, como hemos visto en el documental. Coméntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en el sector de la empresa? Mi experiencia en el sector empresarial durante este año ha sido una especie de montaña rusa, ya que cuando empiezas tienes mucha ilusión y esperas que todo salga perfecto. Pero al ser nueva en este mundo no sabes muy bien qué es lo que te va a pasar, cuáles son los imprevistos que te van a salir. Entonces al final creo que este camino es un camino de aprendizaje porque nunca vas a terminar de entender cómo captar o de qué forma abrirte hacia nuevo público o cómo manejar cierto sector, tanto, pues, no sé decirte, el jurídico, el sector financiero, el sector ya más, pues, la captación de clientes, cómo atraerlos, cómo afianzarlos. Entonces es un poco una incertidumbre, pero a la vez, si tienes un buen apoyo y si te rodeas de un buen equipo, es algo que al final aprendéis juntos y está muy bien. Hemos visto en el documental que dices que es muy importante rodearte de gente y en el documental hemos visto que es alguien muy importante, tu madre. Sí. Pero también me comentas ahora que también es muy importante saber el tema de captación de público. ¿Cómo has llevado a cabo eso? A la captación del público y de la clientela hay que saber, yo diría, tener buen ojo, sobre todo, porque a lo mejor no todos los clientes te sirven, vamos a decirlo así como un poco más fríamente, porque hay clientes que sí que están en tu negocio porque les gusta tu trabajo, porque les gusta el ambiente, la manera al final del trato, ¿no? Pero luego hay gente que también se te acerca, pues, pongo cierta publicidad y solo vengo cuando hay promoción, Claro. o no es un cliente fijo, un cliente leal, por decirlo así. Entonces yo he ido aprendiendo también a un poco diferenciar y leer a este tipo de personas, pero bueno, al final el trabajar al cara al público no puedes tampoco demostrar mucho, pues si algo no te gusta. Es la típica frase de el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Sí. Entonces es lo que te digo, también vuelvo a como afianzar lo de mi trabajo, lo de mi equipo, y que ellas también tienen como mucho carácter en eso. Es gente que al final tiene más experiencia que yo trabajando en ese sector y eso se nota mucho porque a lo mejor yo no sé de qué manera reaccionar y ellas están ahí como para acompañarme, respaldarme, decir mira, Nere, esto lo vamos a hacer como de X manera o de X forma. Así que yo diría que un poco esa es la forma de atracción. De atraer gente. Sí. Y también muy importante aquí, Diego, en España, comentábamos en el documental también, que no es como en Bolivia. Aquí hay muchas leyes para abrir una empresa, muchas cosas que va de cara a Hacienda mismo, que ahora se acercan fechas de Hacienda que ya estamos, y hay que tener mucho cuidado a la hora de eso, de abrir una empresa, de manejar una empresa. Así es, y seguramente Nerea lo sabe perfectamente, las obligaciones fiscales que uno tiene que cubrir, las obligaciones tributarias, y es muy importante y nos gustaría también que desde tu experiencia puedas mandar este mensaje a la audiencia, porque en el transcurso de todo este proyecto de Legal Cash siempre nos han preguntado, oye, mira, que yo tengo la intención de abrir un X negocio, o he visto el vídeo, me motiva a abrir una empresa de reformas, ¿no?, que hemos tenido en los primeros episodios. En este caso, por ejemplo, en el que ustedes tienen el sector estética, ¿qué tan complicado es? ¿Qué es lo que obviamente se necesita para iniciar? Para que obviamente podamos dar un poco de luz, Nerea, a todas aquellas muchachas, seguramente de tu generación, que tengan la ilusión de ser o montar un negocio como el tuyo. Yo diría que, bueno, para empezar, como para montar un negocio, el hecho de tener esa ilusión y al final emprender es algo bastante duro, es lo que dice Leandro y lo que se vio en el documental. Yo tengo el apoyo de mi madre, entonces es como que al final cuando está mamá al lado es todo un poquito más fácil, pero cuento con esa suerte. Entonces
el hecho, yo no me he enfrentado tampoco a lo hago sola, pero aún así pues se necesitan muchos permisos, no es solo tener un puesto de manicura, tienes que tener licencia para la peluquería, para tratamientos faciales, engloba como mucho más. Y Innova es al final un ambiente polifacético, o sea, no solo nos encargamos de cierta parte de la imagen. Entonces, pues muchos permisos, mucha formación también, eso es muy importante porque al final el ir actualizándote, formarte en diferentes sectores, hay muchas tendencias nuevas todo el rato, al final las redes sociales, pues tú vas viendo, ay, es que me ha salido un TikTok de un nuevo tratamiento y vienen y te preguntan y no sabes hacerlo, o pues ahí ya estás perdiendo clientela. Entonces yo diría que lo más importante es asesorarte bien, tener como un buen asesoramiento al final y no parar de formarte y estar como en constante renovación y estar pendiente de todas las tendencias, de todos los tipos de tratamientos que vayan saliendo día a día. Pues nos gusta escuchar una persona tan emprendedora como tú. Hablabas de las técnicas, de implementar nuevos también protocolos. Nos gustaría también que puedas comentarnos qué nuevos proyectos vais a implementar también en tu empresa para que obviamente pues podamos generar también ese impacto de interés que necesita también nuestra comunidad boliviana. Yo diría que ahora en Nova, más como desde la parte que me toca a mí, yo estoy formándome mucho más en lo que es la parte del maquillaje, por ejemplo, un poco lo que hablábamos antes de los bailes folclóricos tal de Bolivia. Se utilizan como unos maquillajes muy extravagantes y muy coloridos. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente me gusta un maquillaje algo más, no natural, pero, ¿cómo decirte? Se le llama como un soft glam, ¿vale? Más técnicamente. Pues son como tonos más tierra, es algo no tan más sencillo, como que parece que no vas maquillada. Entonces, el hecho también de mezclar tantos colores y no sabes hacerlo bien, es como que te ha caído ahí un bote de pintura y no se ve bonito, no se ve elegante. Entonces, yo estoy como ahí perfeccionándome en eso. Luego, en la parte de peluquería, pues el tema de trenzas, el tema de poder poner bien los accesorios en las trenzas, eso también lo estamos trabajando mucho. Y ya en cuanto a la parte pues más corporal y más facial que tenemos, pues implementar más tratamientos para el rostro, la implementación de ampollas, vitaminas, eso es algo que también estamos teniendo muy en cuenta. Y hay algo muy importante que me gustaría que puedas destacar, que hay, aparte de la competitividad que hay en tu sector, ¿qué tip le darías a aquel consumidor o consumidora sobre todo para identificar un buen profesional, en este caso un centro de estética, en el cual pues sean los productos garantizados y sobre todo pues se cumpla con el servicio que se ofrece, ¿no? Porque ahí fuera encontramos también muchas cuestiones, ¿no? Sí, te diría que es bastante, no es difícil de identificarlo, pero yo por ejemplo ya, porque como estoy más metida en el sector ya como me doy cuenta de pequeños detalles, ¿no? Pero es muy importante pues ver, hay mucha gente que a lo mejor no lo hace, pero tener las titulaciones como a la vista, pues también un poco el trato que tengan hacia ti, la manera de explicarte, un poco el asesoramiento al cliente, porque a lo mejor tú vas y dices, ay, pues quiero X diseño, por ejemplo, en las uñas, y a lo mejor no te dan como cierta recomendación y te hacen directamente lo que tú quieres. Al final se va a hacer lo que tú quieras, pero tener como ese previo asesoramiento de, vale, está como identificando mis necesidades y me está escuchando y me está al final aconsejando un poco en base a lo que yo quiero, aunque yo haya venido a pedirte, pues no sé, decirte unas uñas acrílicas y te vas pues con unas uñas soft gel que ahora están como muy de moda. Es algo que tú no tenías pensado, pero la especialista te ha recomendado eso y al final seguramente si te lo ha recomendado es porque va a ser mejor para la salud de tu uña, porque a lo mejor es muy gruesa o muy fina o no va a soportar como el peso. Yo diría que lo más importante es eso, el asesoramiento previo a realizarte un tratamiento para poder identificar bien el lugar en el que estás. Digo, para ir terminando con este Legal Cast, te quería pedir unos consejos generales como estética para que puedas dar a próximas personas que quieren abrir su estética, consejos que puedas darles. Pues
para aconsejar un poco así, tampoco es algo que me guste mucho, ¿no? Aconsejar, porque cada uno tiene al final su propio camino, pero como experiencia yo diría que al final nunca se está preparado, diría yo, para emprender. Nunca va a estar todo perfecto, nunca va a ser el momento exacto. Si tienes la idea y la posibilidad y la capacidad, hazlo. Eso que diría yo al final es un poco lo que he dicho antes, es un camino de aprendizaje constante. Y tener muy en cuenta, bueno, ahora en este momento, ¿no?, de la sociedad, el tema de redes sociales es algo que hay que manejar muy bien, tema publicidad, tener muy claro cómo va a ser la imagen de tu marca, porque al final eso es algo que la gente te va a identificar, o sea, va a haber pues X colores, o nosotras, mucha gente dice, ay sí, el local que tiene gris con rosa o cosas así, al final es algo que ya tiene su propia marca, por decirlo así, y que tengan mucha ilusión siempre, que va a haber muchas bajadas, muchas subidas. Importante también saber separar un poco la vida laboral y seguir con tu vida, porque al final es tu negocio propio y estás como constantemente pensando. La salud mental es súper importante porque a lo mejor te consume mucho y te olvidas como más de tu parte personal, y seguir formándote eso es muy importante, y rodearte de un buen equipo, que lo voy a seguir diciendo siempre porque yo creo que tengo el mejor, ¿no?, por la parte que me toca. Así que eso sería un poco en general los consejos que le daré yo a la gente que quiera emprender. Pues muchas gracias, Andrea. Igualmente, Diego, de parte de Migrantes, deseamos obviamente que Nova Studio prospere y que en el poco tiempo que lleva y que se va haciendo camino, como se ha abierto camino en el tema de las reinas, pues se vaya abriendo este año más y próximo año más y más sociedad. Así que le deseamos lo mejor, ¿no es cierto, Diego? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. De esta manera terminamos este episodio número 10 de Legalcast de Migrantes y hasta la próxima.